La ley, justicia elemental. Juzgados, códigos, policías, jueces, ciudadanos. Aprende a empoderarte legalmente. Bienvenidos. Muy buenas tardes, querida Ciudad de México, ¿cómo están? Otra vez estamos aquí en tu casa de Promo Estéreo. Recuerda que estamos en calle de Tehuantepec, 35, Colonia Roma. Bienvenidos. Oigan, pues ya comenzamos con este 5º aniversario, gracias a ti, a la preferencia. Hoy seguimos creciendo con nuestro público, con nuestra audiencia. La radio web sigue creciendo y aquí estamos en Promo Estéreo de manteles largos. Síganos ahí en la fanpage de Promo Estéreo, saludamos. Síguenos en la fanpage de Consultoría Jurídica Ontiveros. Recuerda que traemos Legal Kit de nuestros patrocinadores. Y, saben, para mí es muy importante celebrar los 5 años, porque en 5 años podemos hacer un súper recuento de todo lo que hemos hecho, pero traemos grandes invitados. Maestra Mirna, bienvenida como siempre. Gracias, querida Arely, felicidades a ti por estos 5 años, pero felicidades a toda la comunidad que permite que esta clase de programas estén en el gusto y en el interés de todas. Gracias. Querido juez, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias por la invitación, felicitarte por este tipo de programas que nos acerca a la ciudadanía, así es que muchas felicidades. Él es el juez Luis Benito Alcántara, juez de distrito. Benítez, perdón. Luis Benítez Alcántara, juez de distrito especializado en sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur. También te estamos esperando al arribo del magistrado José Arturo de la Rosa de la Peña para que venga del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Oigan, y también tenemos a un extraordinario policía, que él es Jaime. Déjenme decirle que yo tengo como 10 años de conocerlo, acabo de terminar la licenciatura y está ocupando ahora sí el cargo de pasante. Le vamos a exigir que sea un extraordinario abogado, ¿verdad, señoría? Se lo voy a mandar para que ahí le ponga que se aprenda las leyes de los derechos humanos, amiga. También. Porque él es policía, déjenme decirle que él es policía, como Avi, como todos mis demás alumnos que han pasado, pero ustedes saben que ser un profesional del derecho ha costado los cargos y donde estamos cada uno, y tenemos que enseñarle a estas nuevas generaciones que la justicia existe. Miren, yo recuerdo cuando estudiaba, hace 20,000 años, nuestro querido maestro decía que existía la corrupción, hace 23 años, pero decía que no por ello y no con ello no íbamos a salir a hacer justicia. Hoy, con todo y lo que haya, tenemos que salir y tenemos que seguir conociendo. Yo le agradezco muchísimo estos 5 años a nuestra querida productora Cheli, preciosa, gracias por estar, por subir, por venir. No está con nosotros Amelita por cuestiones de salud, pero le mandamos un abrazo, lo mismo a Stephanie, porque cuando ella tenía el lugar que hoy estaba ocupando Melitón, ella ahora ya está en el SAT desempeñándose como una extraordinaria abogada, que le costó también, como Avi, que hoy está en este proceso para llegar a este filtro del grupo de Cóndor, como todos aquellos alumnos que han pasado y que se esfuerzan por ser y obtener lo mejor en y para sus familias. No es fácil, si usted me dice son 23 años de carrera, pero 5 años de hacer radio, yo les decía en este intro, ayudar, pero a la ciudadanía, pero llevarlos, pero traerlos, pero regalarles libros. A mí mucha gente me dice, ¿por qué regalas libros? Pues porque hay que leer, ¿sabe? De repente hay alumnos que les digo, ¿quieres aprender un poquito? Tienes que leer poesía. También en esta cuestión para argumentar, lo mismo para la locución. No es sencillo, porque hay quien me dicen, bueno, yo quiero hablar como tú. Oigan, son 23 años de camino y que todos ustedes también tienen una carrera profesional y que estar al frente, saben, de un micrófono, hablar, pero decirle a las personas que la justicia existe es un reto hoy en esta altura, en este tiempo, con las redes. Con todo lo que tenemos que ser, bien responsables y bien profesionales. Mi querido Lalo está ahí abajo, ahorita va a subir, pero también quiero agradecerle
a nuestro querido CEO, porque crear esta empresa por más de 15 años, donde todos aquellos que nos dedicamos al emprendedurismo y venimos y generan trabajo y empleo para muchísimas personas en esta Ciudad de México, saben, es grande. Promo Estéreo acaba de crecer, tenemos una nueva unidad donde tú puedes venir y generar tus programas de tele, así en los escenarios como estas grandes empresas. Lo hemos dicho en esta casa, como en la otra de Asociación Nacional de Locutores. Todos aquellos grandes que tú ves en la tele han pasado y han estudiado con nosotros, pero pues aquí nosotros estamos, yo feliz de tenerlos a todos ustedes. Y fíjate que en este contexto, cuando platicábamos de que vinieras al aniversario, hablar de la amnistía, amigos, la amnistía, ustedes recordarán cómo se dio, y sin ser apartidista, que iban a liberar a los delincuentes y etc. Es como lo que está pasando hoy en Acapulco, que están robando y que la Guardia Nacional. Yo les decía a abogados, a personal de iglesias, a personas de todos, si tú no lo viste, si tú no fuiste, no lo digas. Porque yo les voy a comentar que ya mandamos 3 camionetas de las iglesias y llegaron sin ningún problema. Póngase usted en el contexto de que está usted en el caos y quiere alimento, tiene hijos. Salió un abogado diciendo, yo tengo hijos y no sé si voy a robar un agua por mi hija. Usted y yo no estamos en Acapulco. Usted y yo no sabemos el contexto de la ley de amnistía. Se tiene que tener el conocimiento, pero la cuestión de cada asunto personal en un estudio de fondo a través de la Comisión de Derechos Humanos de Edomex, que ha sido punta de lanza para todo el país. Cuando hablamos de los derechos humanos, hay gente que dice beneficia a los delincuentes, y no es así. Hay asuntos que han sido transgredidos, personas que están en una calidad de inocente. Ustedes recordarán de la Universidad de San Diego que existe el proyecto Inocente. Ojalá hubiera en todos los países que esto, pero nosotros tenemos una preciosa CODEM con una extraordinaria mujer, persona, pero profesional, abogada, que se ha dado a la tarea de llevar los derechos humanos, y con esta ley que de verdad yo te felicito, porque cuando vemos este trabajo, yo te decía de la primera persona que liberaron y que pues salen de este contexto de la cárcel y ahora están vendiendo, reintegrarlos a la sociedad no es fácil, pero salir con esta ley en el estudio que tú has hecho, de verdad es grandioso, y esto se tiene que seguir difundiendo. Muchas gracias, Arely. Pues sí, la amnistía es una figura extraordinaria que creó el legislador. De hecho, hay 15 leyes de amnistía en el país, incluida la Ley Federal de Amnistía. Y en 4 de estas legislaciones, a los órganos públicos defensores de derechos humanos, como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, se nos generó la atribución para poder presentar recomendaciones, pronunciamientos o resoluciones que, bajo el contexto de una vulneración de derechos humanos, se le planteara al juzgador, porque sigue siendo el juzgador local, el juez de ejecución a quien se le plantea, y que cuando nosotros investigamos y le generamos este planteamiento, él determina si en efecto hay una insuficiencia en la tutela de los derechos humanos de esta persona que puede ser procesada o sentenciada. La parte sui generis es que es por delitos de alto impacto. El efecto es no declarar la libertad de las personas, no desde el punto de vista quizás sí material, pero no formal, y ahorita lo voy a explicar por qué. No se declaran inocencias, respetamos el término de la cosa juzgada, es decir, como se haya llevado a cabo el proceso y la determinación se queda intocada. Lo que aborda la amnistía es el perdón y olvido por parte del Estado, con una serie de requisitos muy establecidos y que tienen que pasar, por supuesto, por el escrutinio de un juzgador, que es un revisor también de la constitucionalidad. Y después de eso puede determinar la amnistía, y en este perdón y olvido se extinguen los efectos de la ley penal, o sea, se interrumpe la racionalidad de la pena que se haya impuesto, y la persona, ahora sí, materialmente, se pone en libertad, pero no se declara propiamente una inocencia, pero se tienen todos los efectos. Efectivamente, fíjense que comprender la ley no quiere decir que ya se fue, ¿no? Tiene que venir un estudio, tú lo acabas de decir, y yo vuelvo a reiterar a todo nuestro público, tanto estudiantes como público en general,
que tenemos que conocer, porque sabe, desde nuestra comodidad en casa, con un super teléfono, un super internet, podemos decir, sí, están robando y me golpearon y hacemos y en audios y generamos pánico en un estado de emergencia. Lo mismo con esta ley. ¿Sabe cuántos casos por violencia de género? Sí, ¿verdad? Por cuestión de género, mejor dicho. Violencia sistémica de género, efectivamente, que comprende también la violencia. ¿Salido en libertad las mujeres? Mujeres que no hablan español, mujeres que han estado en unas condiciones precarias que con todo el abuso del poder del Estado estaban recluidas, y con esta ley, estudiándola, salieron en libertad. Y déjame decirle que está en redes el video de esta mujer, no recuerdo ahorita su nombre. Alejandra, yo creo, Ale. Sí, donde ella pues no es una delincuente, no es exactamente, no es una persona narcotraficante, alguna persona mala, fue una persona que por como estuvo, le dieron los hechos, la condenaron, y llega esta ley en específico. Por eso insisto, tenemos que conocer, y el conocer de fondo, que créanme que ha llegado y ha llevado a la CODEM a nivel país, que tú lo estás ejercitando y promoviendo, y eso de verdad es de aplaudirse, porque los derechos humanos existen, y existen para toda la comunidad, no solamente para los delincuentes, ¿cierto o no? Absolutamente, y creo que es muy importante clarificar, como lo has hecho, Arely, para que manejemos todos los mismos conceptos. ¿En qué momento se respetan los derechos humanos? En cualquier momento, en cualquier contexto de la persona. Por eso nosotros no defendemos delincuentes, defendemos la dignidad de las personas que están siendo sometidas a un proceso. El Estado ya creó un Estado represivo, tiene una política criminal, ya determina cuáles son las reglas del juego, y ellos se van a someter. Pero bajo esas reglas se tienen que respetar sus derechos humanos, debido proceso, garantía de audiencia, etcétera, todo lo que comporta ya después estar privado de la libertad. Yo les digo, cuando las personas están privadas de la libertad, no están privadas de su dignidad. Y recordemos que no todas las personas que están privadas de su libertad son personas a quien formalmente se les ha declarado una responsabilidad ante la ley, una culpabilidad, pero materialmente en algunos casos no han tenido la oportunidad, y es lo que tú comentabas de Alejandra, que fue una mujer violentada. Decimos violencia sistémica de género porque tenía violencia vicaria, violencia sexual de manera reproducida, violencia familiar, económica, patrimonial. Su esposo, que yo sé que aquí los penalistas no van a decir, pero es que no determinamos la responsabilidad de un imputado por las características de las personas, sino por el contexto de los hechos. Pero yo creo que desde 2011, cuando se constitucionalizó los derechos humanos en nuestra Carta Magna, me parece que le estamos quedando a deber un poco los legisladores en este tema de cómo volvemos a configurar un proceso penal que claro que atienda las características y el contexto de las personas. No es lo mismo estas personas que tú decías, te pongo el ejemplo de Virginia, de Delfina, de Dominga, de Martina, mujeres indígenas, algunas del Estado de México, otras, recuerden nuestra movilidad interna, de Puebla, indígenas de Oaxaca, que no hablaban el español. En el caso, por ejemplo, de una persona que vamos a presentar, ella ni siquiera se reconoce que estaba siendo sometida a un gran maltrato, que es, pues la vendieron a los 11 años. Y ella decía, no, pues es que mi papá no tenía dinero, y entonces dijo que me fuera a trabajar, y entonces le pagaban, no a ella, le pagaban al señor 100 pesos, se los mandaban a su pueblo, a Oaxaca, y ella la tenían sometida aquí en un lugar muy próximo, aquí en la Ciudad de México, y la maltrataban mucho y le decían que era tonta, que no entendía. No, bueno, es que no hablaba español. Ella terminó de entender el lenguaje español estando en la cárcel. Lleva privada de la libertad, bueno, algunas 8, otras 10, otras 18 por homicidios. Muchos tienen que ver con violencia de género. Muchos han sido, pues no sé, aquí el juez de distrito, por supuesto, sabrá más de estos temas porque es el especialista, pero probablemente se pudo haber acreditado
ahorita se me olvidó. Esta figura de cuando no se les puede acreditar totalmente la responsabilidad de una legítima defensa o un eximiente, pero sabes, no hemos permeado en el tema de la violencia de género, y entonces, por ejemplo, traemos ahorita asuntos de mujeres que vamos a presentar, porque además debo decir que en el Estado de México se ha creado toda una política desde el Ejecutivo, Legislativo, Judicial. El presidente del Poder Judicial, el doctor Sodibón, es un convencido de los derechos humanos, es un humanista, entonces ha funcionado muy bien la ley. En el Poder Ejecutivo les decíamos nosotros y al Legislativo, ok, ¿y ahora cómo ayudamos a estas personas que son parte de los excluidos de la sociedad y estando dentro de las cárceles siguen estando excluidos y saben, no pueden tomar una medida preliberatoria porque no tienen para pagar una reparación del daño o una multa? Entonces se creó un fondo de reparaciones y gracias a este fondo público, de dinero público, estas mujeres han podido pagar, la mayoría de ellas que son indígenas, porque la ley nos exige que revisemos ciertas categorías de sospecha de discriminación y en base a ello es que lo hemos presentado. La verdad es que ha sido muy interesante, pero la política criminal sigue guardando las finalidades de interés general. Como bien lo dijiste, a ver, no son integrantes de la delincuencia organizada, Son mujeres que en su caso se defendían de haber sido violadas en ese momento por el marido que la sometía, que era un exmilitar, que tenía armas. Hubo algunas que tenían 13 medidas, órdenes de precaución, órdenes de cuidado, y saben, las autoridades no fueron suficientes para poderlas proteger y los maridos iban, las sacaban de los hogares y es todo un tema. Entonces, sí es como ver la realidad de lo que quieren las instituciones, pero nos hace falta trabajar para que se materialice y entonces tenemos que llegar para decirles no son delincuentes, son mujeres que en cierto contexto pues se vieron en esa necesidad y por eso el Estado tiene que perdonarlas y que tengan una nueva oportunidad de vida al lado de sus hijos. Eso es extraordinario porque vamos desmitificando lo que vemos en redes y lo que no nos consta. Señoría, qué temas, ¿verdad? Tan álgidos, tan amplios. Me estoy reservando la participación. Ya sé. Ya lo sé, pero de una vez te invitamos para que no te diga, a ver. Aquí me parece que no hay que perder de vista un punto que comentabas. El primero no es que no hayan cometido un delito. No, sí. O sea, por supuesto que cometieron un delito, por supuesto que son responsables. ¿Por qué? Porque ya existe una sentencia. Para que aplique la ley de amnistía debe de existir una sentencia. Si no, no puede aplicar esta ley. Entonces, por supuesto que son delincuentes. Hay que ver el caso específico. Yo escucho atentamente los casos de estas personas que se han destacado. En el ámbito federal no vemos regularmente este tipo de delitos en los que se aplique la ley de amnistía, pero sí lo vemos en delitos contra la salud y que es muy común que se utilice como medio de comisión, si es que lo puedo decir así, a una mujer que está sometida a violencia sistémica, una mujer que está sometida a través de violencia sexual. Por supuesto que lo vemos. Lo importante aquí es no perder de vista que esta amnistía no corresponde en forma originaria al Poder Judicial, al Poder Judicial de la Federación. Esta es una ley que delega en nosotros los juzgadores que determinemos si es que va a aplicar, cuando originariamente no debería de estar delegada en nosotros. Eso es en principio. Ahora, a nivel federal existe una comisión que presenta su petición. Y aquí lamentablemente es que debemos de advertir que también se puede utilizar, esta ley de amnistía se utiliza precisamente para obtener un beneficio en casos en los que no es procedente. Hay que analizar caso a caso. Yo les pongo la situación de una persona, una mujer, era, si no mal recuerdo, de Venezuela, donde decía que ella estaba sujeta en su núcleo familiar a violencia de todo tipo, delincuencia organizada, de que vendían drogas, que la obligaron a subirse a un avión con cocaína, me parece que era. Sin embargo, todo eso, cuando nos presentan esa petición, no existe un dato de prueba. No existe un dato de prueba de que en Venezuela, en el núcleo, estuviera sometida a ese foco rojo.
Entonces eso queda en el juzgador un análisis y que no está debidamente planteado. Entonces no resulta aplicable esta ley de amnistía. No es que el juzgador no quiera aplicarla, por supuesto que hay casos excepcionales en los que dicen, por supuesto, no habla español, hasta el momento de la cárcel lo vino a entender, oye, y entonces ¿cómo estuviste sometida a un debido proceso? Eso no puede ser, pero hay otros que, precisamente como uno de los supuestos de esta ley de amnistía es el haber pertenecido a un grupo indígena, dicen, yo ahora me autoescribo como indígena. Y en sus datos generales, desde el principio, dicen, no, yo no soy indígena. Nada más que ahora para aplicar la ley de amnistía, dicen, no, yo sí soy indígena. Entonces, es que debemos de verificar esos requisitos que vienen en la ley de amnistía y que nosotros debemos de analizar y que la comisión, en el caso, debo de hacer patente que hasta hace aproximadamente 1 año y medio yo estaba como juez de ejecución en el reclusorio sur, y me tocó ver precisamente o aplicar esta ley de amnistía. Sin embargo, la comisión no conformaba bien esa el expediente. Es un expediente. Ajá, fundado, motivado. Nosotros emitimos dictámenes, quiero decirte, perdón, ya puedo interrumpir. Sí, no, por supuesto. Nosotros, es que tiene toda la razón el juez, porque miren, nosotros hacemos una investigación, nos allegamos de las constancias de los expedientes, el que se cuenta para la integración de la carpeta, luego el que se cuenta, por supuesto, ya en la carpeta y todo el sistema oral, los videos, y adicionalmente nosotros entrevistamos a su núcleo y además mandamos a hacer en el caso, por ejemplo, específicamente de las personas indígenas, se hayan autoadscrito o no, simplemente si nosotros sabemos que es una persona de un núcleo, una comunidad indígena, le practicamos un dictamen antropológico. Entonces hacemos, los va a visitar todo nuestro equipo interdisciplinario que consta de medicina legal, de un psicólogo victimólogo, un antropólogo social especialista en temas de personas indígenas para que nos diga pues de qué manera la creencia, por ejemplo, de las personas las lleva a retraerse, a estar en este estado de sumisión, etcétera. O sea, la verdad es que están muy interesantes. Son víctimas. A no sentirse como víctimas, claro. Ni siquiera se identifican que están siendo violentadas. Para ellas es normal, o sea, la vendieron a los 11 años, ¿por qué es eso? Y ella dice, no, pues me tuve que ir a mi casa a los 11 años porque mi papá, pues, sí, pero te vendió. ¿Sí? Entonces, pero nosotros, o sea, entregamos un expediente con todos estos, no le llamamos dictámenes porque no somos vía jurisdiccional, somos vía no jurisdiccional, nosotros le llamamos opiniones técnicas especializadas, pero las emite un perito. Uh-huh. Y bueno, le damos razones suficientes de cómo todo esto en conjunto generó una vulnerabilidad para que en su caso esa persona se ubicara en la situación que establece la ley penal y cometiera en efecto ese delito y después por ello fuera sancionado. Pero ¿por qué la necesidad de que el Estado, guardando por supuesto esta política criminal y guardando el interés general pues de la construcción de la sociedad, pueda perdonarla y para que ellas sigan adelante con su vida? Fíjense todo lo que nos han hecho el contexto, la maestra Mirna y su señoría. Por ahí ahorita tenemos saludos y gracias a quienes están ahí en las redes viéndonos. Pero en el caso, querida señoría, ¿cuántas mujeres no utilizan de burreras, no? Y cuántos mulas, bueno, las mulas, las famosas mulas que las tienen. Uh-huh. Y fíjate que están sometidas a la violencia vicaria, ¿no? Que hoy todo el mundo se quejaba de esta nueva ley. Pero lo que tú mencionas, Mirna, qué fácil es para ellos cuando no tienes como este contexto, este cuidado personal, el que te está violentando tu propia familia, ¿no? De repente, si nos vamos al contexto de los delitos de violencia familiar, cuando ellas no son queridas en su autoestima, pues es como normal estar dentro de la violencia, cegadas completamente y a todo lo que conlleva, ¿no? Y bien hablabas de la violencia sistemática, que, híjole, en temas de género, pues bueno, recuerden que es amplio y que es bien difícil porque los asuntos que tú has llevado, personas que llego, cuando me tocan a mí asuntos con coreanos, es bien complicado, ¿no? Porque imagínense un extranjero, ahora una persona
indígena, que yo creo, como tú dices, no se hacen pasar como para verse de este beneficio, ¿no? Querer obtenerlo. Claro. Pero yo quiero pensar que tiene que uno que buscar a ver si es cierto, ¿no? ¿De dónde es usted? El problema es que nosotros no podemos investigar. Aquí el problema es que esté un buen expediente conformado. Sí, porque nosotros no podemos realizar ningún tipo de investigación, nosotros como juzgadores. Sin embargo, los encargados, las comisiones para realizar todos estos tipos de expedientes, pueden realizar todos los actos de investigación que estimen necesarios. Y eso es muy importante, que ya lo lleven al juzgador. Incluso, un dato muy importante, la particularidad de que un juez ya hubiera calificado como que no es apto para para aplicar la ley de amnistía, no quiere decir que no se pueda volver a presentar. Uh-huh. Oye, si yo te dije, ¿sabes qué? No se acreditó esto, entonces acóplalo, ¿no? Acóplalo a la norma para que entonces sea procedente. Corrígeme ese error. Esa es una de las bondades de esta legislación, que no por el hecho de que una vez ya se hubiera determinado en un sentido, no se pueda realizar una segunda petición y entonces sí, de colmar todos los requisitos, se pueda acceder a este beneficio, ¿no? Pues fíjense que es una labor titánica la que tenemos que seguir aprendiendo, y nos daría como para 10 horas estar aquí en esta cuestión. Y déjame decirte, querida señoría, que aquí vas a venir a enseñarnos de estos temas, cuando como gusten. Lo ha hecho la maestra Mirna, porque necesitamos pues como que desmitificar, ¿no? Que juzgados penales pues es la élite, es la corrupción y todos estos temas que salen ahí a su derredor, y quiero yo pensar que es como lo más cuidadoso, ¿no? Que tienen que generar, a diferencia de los juzgados locales, y no vamos a mencionar todo lo que ya sabemos, ¿verdad? Pero tenemos que hacer ese esfuerzo, ¿saben? Porque como abogados, pero como jueces, pero como magistrados, pero como policías, como todos aquellos que estamos en este conjunto de la impartición de justicia, tenemos pero la obligación de decirle a aquellos que están en la calle, que no creen el ir a denunciar, que a veces se quedan, pues me golpeó, pues es mi cruz, ¿no? Tenemos que empezar a desmitificar todas esas acciones, porque por eso hoy tenemos estos terribles actos, y póngase usted en cada contexto, ¿no? En cada ciudad, en cada espacio donde se comete un ilícito, que no tenemos todo lo que está a nuestro derredor y que de repente hoy las redes hablan y sí nos generan miedo. Usted recordará, creo que antes de la pandemia, cuando empezaban a salir, es que ahí vienen, y todo el mundo corría por las calles, aquí en Ciudad de México, no sé si tú lo sepas, pero allá por donde nosotros estamos, todos corrían y estaban y decían, llévame, ¿quién venía? No sabíamos quién venía, pero todo el mundo corría, policías, y en zona centro tenían a todos los empresarios, a todos asustados, fíjense, ¿no? Y sin saber nada. Los rumores de alguna circunstancia pueden generar desinformación. Hoy estamos viendo con la maestra Mirna, quien es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Edomex, todo lo que ha generado la ley de amnistía. Pero así como este contexto y este rubro, también los derechos humanos, ella ha generado maestrías, ¿verdad? Y diplomados, algo así, recuérdame. Sí, tenemos un centro de investigación en derechos humanos, tenemos con Reboe una especialidad y una maestría en derechos humanos. Eso es muy importante que usted los tome, porque hay dependencias que nos están educando y que nos estamos sumando para que como profesionales del derecho sepamos y podamos replicarlos. Señoría, a ti te vamos a dar una larga tarea que ya por ahí ya la tengo anotada para que vengas y te sumes a esta parte de empoderar y a los ciudadanos, pero también a los abogados en esta responsabilidad, ¿sabes? Este sistema pues sigue teniendo ahí sus bemoles y todo lo que conlleva, pero tenemos esa obligación de seguir diciéndole a la ciudadanía que por sobre todas las cuestiones, les decía que mi profesor Néstor de Buen hace 23 años decía que existía la corrupción, pero no por ello y no con ello vamos a decirle a la gente, pues no denuncie, pues no crean en la justicia, ¿no? Pues sí hay todo este contexto que a veces se dice y no se sabe. Así es, me parece que para empezar esa manifestación que hiciste al inicio, de que hay que educarnos, por supuesto, yo les digo a mis alumnos de licenciatura, cuando ustedes terminaron el kinder, o sea, lo que ustedes terminan es el kinder, necesitan seguir estudiando, no necesariamente una especialidad, una maestría, nos ayuda bastante, por supuesto, porque nos van guiando en crecer. Sin embargo, la carrera del abogado es estudiar día a día, sobre todo para que tengan un criterio, no nada más los abogados, sino la ciudadanía,
de cómo de verdad existe esa corrupción en el Poder Judicial de la Federación. Para eso se deberían de preguntar qué es el Poder Judicial de la Federación, ¿lo conocen? ¿Cómo se conforma? ¿El Ministerio Público es parte del Poder Judicial de la Federación? Por supuesto que no. Entonces hay que ir desmenuzando todo eso para que se llegue a un verdadero veredicto y verificar quién es el defensor de los derechos fundamentales que cada persona tiene, ¿no? Entonces, por supuesto que yo, el día que me citen, yo aquí estaré para seguir complementando esta plática. Efectivamente. Y pues, amigos, ya saben que tenemos 5 años entregando una presea. Una presea que tiene el simbolismo de los ciudadanos, de todos aquellos que han pasado y han conocido, bien decías, desde que estabas en el tribunal, y la verdad, cuando tú hiciste la cuestión administrativa de subir las sentencias y todo lo que generaste, sí, muchas personas en la materia administrativa dijeron, oye, ojalá así existiera para Ciudad de México. Casi queremos ponerte una extensión de Domex para acá, querida Mirna. Y pues te vamos a hacer entrega de la presea, porque el trabajo que has venido generando de la ley de amnistía se tiene que correr, ¿saben?, a todo el país. Tenemos que cambiar, pero cambiando conociendo, no de rumores, porque los rumores nos pueden llevar a una falsa apreciación, y esta sociedad, este México solidario, necesita de profesionales que nos expliquen, pero que nos digan y que lo podemos entender. Querida maestra, como siempre, yo te felicito por ese extraordinario trabajo que haces. Denle un aplauso, por favor, porque ella está al frente, pero tiene todo un equipo enorme. Efectivamente, le damos también un aplauso porque el trabajo que ellos realizan, miren, ustedes sigan las redes de la CODEM. Nunca se había visto que fueran a Chiconautla, a todo lo que está en el Estado de México, los penales, a todo. Y ahorita estamos revisando todas las galeras municipales, querida. Y ahí es donde comienza la justicia más próxima a los ciudadanos, en los municipios o en las alcaldías de ustedes. Efectivamente, fíjate que ahí en esa cuestión nunca lo habíamos visto. Usted, dígame, yo en 23 años nunca había visto a alguien que hable de los derechos humanos que fuera a Chiconautla o a alguna galera o a alguna cuestión donde están hoy personas detenidas o los imputados, que fueran a ver, oiga, ¿ya comió? ¿Cómo duerme? Usted recordará, no sé si más o menos, si me puedes apoyar, tendrás fresco que salió en un reportaje, cómo eran las cárceles en Ciudad de México y que se colgaban, creo que fue en 2005, 2008 más o menos. Uh-huh. Nos fuimos enterando, pero ya cuando nosotros entramos, tuvimos nosotros nuestras últimas prácticas en 2017, 19 más o menos antes de la COVID, llevamos a los alumnos al reclusorio sur, que estaba Tonatiuh, no sé si lo conoces, uh-huh, al director en aquel entonces, y estaba ese reclusorio pues en apariencia caminando, pero fíjense todo lo que tenemos que seguir aprendiendo. Mi querido señoría Luis Benítez, por supuesto. Ya no Benito, Benítez Alcántara, te hacemos entrega igual de una presea, porque para nosotros es bien importante que se suben a esta labor ciudadana, ¿saben? Porque todo mundo, cuando lo invitamos a denunciar, a ir y a hacer, pues dicen, ¿para qué voy? ¿Para qué creo en la justicia? No, señoras y señores, con 1, 2, con 3 que vayamos, esto puede cambiar. Querido Melitón, yo te agradezco que te sumes a esta carrera, ya te dijo el juez que acabas de terminar, el kinder. Yo les pediré a ustedes que les den unas palabras, porque bueno, es muy importante que él, en su función de policía, pero ahora como abogado, es que es el primer contacto. Efectivamente, tiene. Por eso se caen los asuntos. Exactamente. Sí. Perdón, pero sí, o sea. Tiene una carga que yo se lo digo y a veces pues en mi exigencia de 23 años uno ya va a la carrera y vamos, ¿no? Claro. Pero fíjense que estas generaciones tenemos que dotarlas y decirles que sí se puede. Regálenle aquí unas bellas palabras, por favor. A ver, primero las damas, por favor. Yo tengo un gran respeto, y lo hemos dicho personal e institucionalmente, por cada integrante de las instituciones de seguridad pública de nuestro país. Son absolutamente relevantes e insustituibles para poder concretar esta parte
de la paz, de la prevención de los delitos. Y en la medida en la que cada día más se actualicen, se profesionalicen, pues vamos a conseguir una policía con mayores elementos como grupo. Y en lo personal, tú sabes que el primer respondiente, como lo dice el señor juez, es el primer contacto con la ciudadanía. Y si queremos que sigamos prosperando efectivamente, haciendo esto que esperan todos, que es la justicia, pues también requerimos que todos los que participamos en el proceso, sobre todo los que tienen el primer contacto, tengan mayor capacitación y que sigamos haciendo de la instrucción de los miembros de las instituciones esa labor tan profesional. Yo tengo también un gran amigo que es un gran policía, él es incluso maestro perfilador, maestro en perfilador criminal, y es un gran primer respondiente y es un gran elemento que ha permitido que la justicia llegue a las víctimas. Entonces te felicito personal e institucionalmente. Yo creo que está bien que luego quieran irse al área de la jurisdicción y demás, pero saben, nos hace mucha falta a los ciudadanos tener gente profesional y gente comprometida y que sepa respetar los derechos humanos de las personas. Así que quédate en la policía y haz muy bien para la ciudadanía. Ese es el principal objetivo, enriquecer el conocimiento y ser eso, el primer respondiente para poder llegar a ser el mejor el trabajo de un juez, de unas grandes personas como ustedes. Ese es el objetivo. Que sea el reto. Que sea el reto. Perfecto. Bien, yo lo único que te quisiera compartir, la gran parte ya lo he dicho, creo que si terminas la licenciatura es tu kinder. Sí. Síguete superando, estás en un área de oportunidad que está desafortunadamente muy desacreditada ante los gobernados, pero que es esencial para que se llegue a una sentencia condenatoria con respetando todos los derechos fundamentales que se requieren para hacer por lo menos una detención, para poder parar un vehículo y poder realizar una inspección. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué debemos de hacer? Desde ahí es lo importante que los jueces de distrito advertimos en un momento de una control de detención. Además, me parece que la policía carece de mucha capacitación y que tú estás demostrando ese empeño. Por eso digo que sea tu reto seguir superándote y no esperes a que una institución te lo dé. Digo, me queda claro que eso tú ya lo estás haciendo, pero síguele, hay especialidades. Yo te invito a ti, no nada más a él, sino a cualquier persona del público, a que acuda al Centro de Justicia Penal Federal al cual estoy adscrito. Los invito a mis audiencias que acudan, que tengan un acercamiento, que vean verdaderamente cómo se realiza una audiencia, cuáles son los temas que se tocan, por qué es que decretamos detenciones de ilegales por violación a derechos fundamentales. Pero de verdad te invito a ti a que te sigas superando. Muchas gracias. Gracias, ahí estaremos. Queridos amigos, yo les agradezco muchísimo el favor de su atención. Gracias a mi querido Eduardo Llamas, a todo el equipo de esta casa, como si hacemos estos 5 años de estar al aire por y para ti. Soy Arely Ontiveros, hasta la próxima. El próximo lunes de 4 a 5 p.m. Así aprenderás a empoderarte legalmente. Soy Arely Ontiveros. Hasta la próxima.